Saludos estimados estudiantes de décimo año. En esta ocasión vamos a trabajar el tema en la página 39 del folleto correspondiente a lo que son las áreas y perímetros de polígonos irregulares. Recuerden que un polígono irregular es aquel polígono cuyos lados, cuyos ángulos no son iguales, no son congruentes, no tienen la misma medida. Por lo tanto, para sacar el área del polígono, el perímetro, del polígono irregular, debemos estudiarlos aparte de los polígonos regulares que se estudiaron anteriormente. Para efectos de lo que es sacar el perímetro, vamos a aplicar el concepto que siempre se ha usado para el perímetro, que es determinar la medida de todos los lados y sumar dichas medidas. En el caso del área, en el folleto se establecen dos casos, pero para efectos más prácticos, de mayor facilidad para sacar el área de un polígono irregular, vamos a basarlos solamente en el que dice la fórmula de Gauss, que posteriormente vamos a trabajar, vamos a ver para que ustedes vean cómo se utiliza dicha fórmula, dicho método, ¿verdad? Entonces, podemos ver en el caso de la página 39, tenemos el ejemplo número 1, resuelto, el cálculo del perímetro, el área no, ahí lo vamos a resolver posteriormente. El ejemplo número 2, también vamos a sacar el área, el perímetro. En la página 40 tenemos el ejemplo número 3, donde vamos a sacar también el área, nada más. Y en el caso del ejemplo número 4, en la página 41, también solamente el área. Esos son los ejemplos que vamos a trabajar para posteriormente darles la indicación correspondiente a la práctica a los ejercicios que hay que hacer a partir de la página 41. Entonces vamos a ir resolviendo cada ejemplo desde cero, con calma, para que ustedes vayan captando el método, la forma en que vamos a resolver cada ejercicio para sacar tanto el área como el perímetro en cada caso. Muy bien, entonces vamos a trabajar con el ejemplo número 1. Dice la instrucción: determine el área y el perímetro de la siguiente figura. Observen el polígono irregular que nos dan en el plano cartesiano. Para efectos de orden, vamos a trabajar primero el perímetro, nada más. Posteriormente sacamos el área para que nos quede más ordenado y se capte mejor la idea. Vamos a sacar entonces el perímetro. En este caso, cuando queremos sacar el perímetro de un polígono irregular, vamos a tener pendiente y a mano esta fórmula que está acá en este recuadro. Esa fórmula corresponde a la fórmula que ustedes vieron al inicio de año, que corresponde a la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Entonces, cuando yo quiero sacar la distancia entre dos puntos, entre dos pares ordenados, utilizamos precisamente esta fórmula. Pero no es que la vamos a utilizar siempre, básicamente la vamos a utilizar cuando yo quiera sacar la medida de algún lado que no sea ni horizontal ni vertical. Como ustedes pueden ver en el plano cartesiano, en el polígono irregular que me dan, por ejemplo, primero observen la escala. Cada cuadrito en ese plano cartesiano equivale a una unidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el segmento, la medida del segmento DE, me resulta fácil observar el plano cartesiano y me doy cuenta que del punto D al punto E hay 3 unidades. Vean que el segmento es vertical, es fácil de ver. Con un segmento horizontal ocurre lo mismo. Por ejemplo, observen el segmento EA. Observemos que de E hasta A hay exactamente 7 unidades. Lo mismo sucede con el segmento AB. Al ser horizontal puedo darme cuenta fácilmente que solo hay del punto A al punto B una unidad de distancia. Y otro segmento que es horizontal, en este caso el segmento DC, observen, mide 3 unidades, ¿verdad? Solamente faltaría sacar la distancia que hay del punto C al punto B, que al ser un segmento que no es ni horizontal ni vertical, no puedo sacarlo como los anteriores, sino que tengo que hacer uso precisamente de la fórmula que está arriba en el recuadro. Entonces, para poder sacar esa distancia con la fórmula, vamos a recordar primero cuáles son esos pares ordenados que vamos a utilizar. Entonces vamos a escribirlos aquí a la izquierda, por ejemplo, que el par ordenado C, que sería menos 1,4,
sería el primero, y el segundo que sería B, que sería el par ordenado 3,2. Ese sería el otro par ordenado. Entonces con esos dos pares ordenados precisamente vamos a sacar la distancia de C a B utilizando la fórmula de arriba. ¿Qué dice la fórmula de arriba? Bueno, la fórmula de arriba dice que en una raíz vamos a escribir en el primer paréntesis lo que son las x de esos dos pares ordenados en una resta, es decir, menos 1 menos 3 elevado al cuadrado más otro paréntesis, y en ese paréntesis vamos a escribir las y, es decir, 4 menos 2 elevado al cuadrado, y este resultado en la calculadora entonces al resolverlo me daría 2 raíz de 5. Observen entonces que ya tengo la medida de los 5 lados que forman ese polígono irregular. Por lo tanto, el perímetro se va a sacar sumando precisamente todas esas medidas, es decir, 3 más 7 más 1 más 3 más 2 raíz de 5. La calculadora me puede dar dos datos o dos resultados. Un resultado exacto, que sería 14 más 2 raíz de 5, ese sería el resultado, y el otro, que sería una aproximación, porque vamos a usar decimales, que con dos decimales entonces el resultado sería aproximadamente 18,47 unidades lineales. ¿Por qué escribo unidades lineales? Porque no conozco si las medidas están en centímetros, en metros, en milímetros. Por lo tanto, al no saberlo, ponemos unidades lineales. Así es como se saca el perímetro, sumando todas las medidas de los lados. Cuando los lados son horizontales o verticales, es muy fácil de averiguar su medida con el plano cartesiano. Y cuando no son horizontales ni verticales, entonces utilizamos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ahí tenemos el ejemplo del perímetro en el ejemplo número 1. Vamos a continuación ahora a sacar el área de ese mismo polígono. Precisamente para sacar el área de un polígono irregular, como se dijo al inicio, se va a utilizar lo que se llama el método de Gauss, que consiste en aplicar esta fórmula que está acá en este recuadro. Dice que el área es R1 menos R2 todo sobre 2. Pero ¿quién es R1 y quién es R2? Bueno, vamos a ir resolviendo el procedimiento para que ustedes vean de dónde sale precisamente ese valor de R1 y R2. Hay que considerar algunos elementos importantes. Observen que el polígono irregular que tenemos ahí a la izquierda en el plano cartesiano consta de 5 pares ordenados, 5 vértices. Vamos a escoger uno de ellos, cualquiera, para comenzar. Por ejemplo, yo voy a escoger el punto D. A partir del punto D y siguiendo un sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, este sentido que está en esta flecha, si yo sigo en este sentido, observen, corresponde ahora a observar el punto E. Si sigo con el mismo sentido contrario a las manecillas del reloj, ahora corresponde ver el punto A. Si sigo en ese mismo sentido, ahora sigue el punto B. Continuando con ese giro, llego al punto C. Y continuando con el giro, terminamos donde iniciamos, en el punto D. Entonces es muy importante tener claro con cuál punto voy a comenzar, y a partir de ahí voy anotando en el orden en que voy viendo, según el sentido contrario a las manecillas del reloj, los demás pares ordenados. Por lo tanto, al escribirlos quedarían de la siguiente manera. Observen. Comenzamos con D. Recuerden, el que escogí para iniciar sería D, que es el par ordenado menos 4,4. Siguiendo es el punto E, que el par ordenado es menos 4,4.
1. Siguiendo ahí el sentido contrario al reloj, seguiría el punto A, que sería el par ordenado 3,1. Si sigo observando en ese sentido, B sería el siguiente par ordenado, que sería el par ordenado 3,2. Luego sigue el par ordenado C, que sería menos 1,4. Y siempre termino con el par ordenado con el que comencé, es decir, menos 4,4. Esos serían los pares ordenados que vamos a utilizar para sacar R1 y R2. ¿Cómo lo vamos a sacar? Observen ahora lo que vamos a hacer. Vamos a sacar primero R1. Vamos a ir multiplicando de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? El primer número del par ordenado D con el que está a la derecha en E. Lo voy a multiplicar. Hago lo mismo ahora con el primer elemento de E multiplicado por el segundo de A. Y sigo ese patrón. El primero de A por el segundo de B. Primero de B por el segundo de C. Y primero de C por el segundo de D. Todas esas multiplicaciones me van a dar entonces el valor de R1. Vamos a sacarlo por acá. Entonces R1 corresponde a la siguiente operación. Observen, habría que multiplicar menos 4 por 1, mucho cuidado, más menos 4 por 1, otra vez, más 3 por 2, más 3 por 4, más menos 1 por 4. Hacemos las operaciones correspondientes en la calculadora y el valor de R1 me daría 6. Ya tenemos R1. ¿Cómo sacamos R2? Con un procedimiento similar. Observen, voy a hacerlo en otro color para que no nos compliquemos, no nos enredemos. Vamos a hacerlo en azul para que ustedes lo observen. Entonces ahora vamos con el siguiente orden. Ahora va de derecha a izquierda. El número que está a la derecha en D por el que está a la izquierda en E. El de la derecha de E con el que está a la izquierda en A. Y ahí seguimos el mismo patrón. Observen las líneas en azul. Eso va a ser para sacar R2. Entonces, ¿cómo quedaría la operación en R2? Entonces quedaría de la siguiente manera. R2 sería multiplicar, vamos a ver, con mucho cuidado, 4 por menos 4 más 1 por 3 más 1 por 3 más 2 por menos 1 más 4 por menos 4. Hacemos las operaciones correspondientes y resulta que R2 daría menos 28. Teniendo R1 y R2, por lo tanto, entonces el área de ese polígono sería aplicar la fórmula. La fórmula dice que primero ponemos R1, o sea 6, a eso le vamos a restar lo que me dio R2, o sea menos 28, o los dos menos, uno por fórmula, otro por el resultado de R2, todo eso se divide entre 2, y ese resultado daría entonces
17 unidades lineales al cuadrado. Entonces ese sería el área del polígono irregular que aparece en el ejemplo 1, utilizando entonces el método de Gauss. Recuerden, para el método de Gauss utilizamos la fórmula que está arriba en el recuadro. Los vértices se acomodan escogiendo primero el vértice que yo quiera, y a partir de ahí voy escribiendo los demás según el giro contrario, siempre contrario a las manecillas del reloj. Vamos a hacer el ejemplo número 2 para reforzar estos procedimientos que acabamos de hacer. De nuevo, entonces, en el ejemplo 2 me piden determinar el perímetro y el área de esta figura que tenemos ahí. Entonces vamos a sacar primero el perímetro para ir en el orden. Observen que la mayoría de los segmentos o de los lados de ese polígono no son ni horizontales ni verticales, solo tenemos uno de ellos, ¿verdad? Entonces en este caso sería el segmento GF, y ese segmento, observen que de G a F hay 4 cuadritos de distancia, pero la escala en este caso, observen, va de 2 en 2, por lo tanto la distancia que hay del punto G al punto F exactamente son 8, ¿verdad? En este caso, entonces hay que tener ese cuidadito ahí a la hora de observar, ¿verdad?, tanto la escala cuánto hay de distancia entre cada uno, ¿verdad?, en este caso, y tener ese cuidadito. Vamos a ir sacando las demás distancias. Entonces las siguientes, por ejemplo, podría ser la distancia de A hasta B, el lado AB. Entonces primero voy a ver quién es A, que en este caso sería el par ordenado 0,2, 0,-2, perdón. Ok. B, que sería el par ordenado 2,10. Esos son los dos pares ordenados que vamos a utilizar. Entonces ahora sí, para sacar la distancia que hay de A hasta B, utilizando la fórmula, recuerden, en una raíz vamos a escribir primero en el primer paréntesis, vamos a escribir lo que es las X. Mucho cuidado ahí, ¿verdad?, con escribir en el orden que lo vamos a hacer. Entonces escribimos las X, que sería 0 menos 2 al cuadrado más, ahora ponemos otro paréntesis, pero ahora vamos a escribir en ellos las Y, ¿verdad?, que sería menos 2 menos 10 todo al cuadrado, y en este caso, resolviéndolo con la calculadora o resolviéndolo a pie, ¿verdad?, como ustedes quieran, en este caso el resultado me daría raíz de 148, por ejemplo. Pueden ponerlo en decimales también, igual al final no afecta el resultado. Entonces ahí tenemos el resultado de la distancia de A hasta B. Por ejemplo, voy a sacar ahora la distancia de B hasta E. Entonces primero recordar que el par ordenado B es 2,10. Siempre es bueno hacer esto para poder ver bien en la fórmula que vamos a utilizar. El par ordenado E, que sería 12, menos 2. Entonces a la hora de hacerlo con la fórmula, digamos que vamos a sacar entonces el lado BE otra vez. Entonces sería la raíz, en el primer paréntesis vamos a poner entonces las X, 2 menos 12 todo elevado al cuadrado. En el siguiente paréntesis vamos a poner las Y, es decir,
10 menos 2 todo al cuadrado, y utilizando la calculadora entonces de nuevo para hacer esta operación, el resultado me va a dar raíz de 244, y ahí tendríamos el segmento BE. Vamos ahora con el segmento EF para llevar el orden. Por ejemplo, ya sabemos que el par ordenado E es 12, menos 2. El par ordenado F, que sería en este caso 10, menos 8. Esos son los pares ordenados que vamos a utilizar en este caso. Por lo tanto, si saco la distancia de E hasta F, sería utilizar la raíz. Ven que esto es muy mecánico, si ustedes lo aprenden bien no les va a complicar. En el primer paréntesis escribimos las X, 12 menos 10 elevado al cuadrado, más en el siguiente paréntesis escribimos las Y, es decir, menos 2 menos 8 al cuadrado. Esto quiere decir que al resolver con la calculadora me va a dar raíz de 40. Y nos quedaría únicamente determinar el lado GA o AG. En este caso entonces vamos a poner acá para recordar que el par ordenado G sería en este caso 2, menos 8, que el par ordenado A sería 0, menos 2, y entonces si saco el lado AG o GA, como ustedes quieran llamarlo, aplicamos de nuevo la fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos a colocar en el primer paréntesis las X, que sería 2 menos 0 elevado al cuadrado, más, ahora ponemos lo que son las Y en el paréntesis, es decir, menos 8 menos 2. Recuerden, el menos es por la resta, por la fórmula. Y entonces a la hora de resolverlo, la calculadora nos va a dar raíz de 40. Ahí tenemos todas las medidas listas. Por lo tanto, el perímetro sería sumar esas 4 medidas, perdón, esas 5 medidas. Entonces sería 8 más raíz de 148 más raíz de 244 más raíz de 40 más otra vez raíz de 40, y el resultado, que en este caso lo podríamos poner en decimales también, inclusive yo lo voy a poner en decimales, daría aproximadamente 48,43 unidades lineales. Entonces de nuevo vean, observen, recuerden, el perímetro se saca sumando todos sus lados. Si los segmentos o los lados son horizontales o verticales, se sacan simplemente observando la figura, y si no son verticales ni horizontales, ahí sí utilizamos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ahí tenemos el perímetro de la figura del ejemplo número 2. Vamos ahora a continuación a sacar lo que es el área. Recordando de nuevo el procedimiento para sacar el área de un polígono irregular, recuerden que hablamos de la fórmula de Gauss, que es la que está arriba en el recuadro, R1 menos R2 entre 2. Entonces recuerden el procedimiento que hicimos en el ejemplo número 1. Primero entonces vamos a
establecer, vamos a hacerlo con rojo primero para que ustedes lo vean mejor. Vamos a establecer el primer par ordenado que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a escoger el par ordenado B. Es decir, si comienzo con B, termino con B. Siguiendo el giro contrario a las manecillas del reloj, es decir, para acá, termina la flecha, seguiría el par ordenado A. Siguiendo el giro, continúo con G. Siguiendo con el giro, seguimos con F, luego con E y para terminar otra vez con B. Entonces en ese orden vamos a escribir los pares ordenados de acuerdo como yo escogí el primero. Entonces quedaría de la siguiente manera: el par ordenado B, que sería el par ordenado 2,10, luego el par ordenado A, que sería el par ordenado 0,-2, luego seguiría el par ordenado G, que sería 2,-8, luego el par ordenado F, que sería 10,-8, luego seguimos con E, que sería el par ordenado 12,-2. Mucho cuidado, mucho orden. Y finalmente recuerden, terminamos con el primer par ordenado que coloqué, que sería 2,10. Ahí tenemos todos los pares ordenados. Y ahora procedemos primero a sacar R1. Recuerden, R1 de izquierda a derecha. Entonces vamos a ir multiplicando en este sentido: este primer número de B por el segundo de A, primer número de A por el segundo de G, primero de G por el segundo de F, y así sucesivamente seguimos el patrón para encontrar R1. Entonces vamos a sacar R1 primero. Vamos a multiplicar entonces con mucho cuidado: 2 por -2 más 0 por -8 más 2 por -8 más 10 por -2 más, y finalmente 12 por 10. Aplicando las operaciones necesarias, entonces el resultado sería 80. Ahí tenemos R1. Vamos a sacar ahora R2. Igual vamos a cambiar el color para que no se me enreden ahí a la hora de observar. Entonces, por ejemplo, para R2 aplicamos el orden inverso. Entonces el segundo número de B por primero de A, segundo número de A por el primero de G, y así sucesivamente vamos a ir haciendo las operaciones para encontrar entonces R2. En ese caso entonces R2, vamos a utilizar las líneas azules, recuerden, mucho cuidado otra vez, sería 10 por 0 más -2 por 2 más -8 por 10 más otra vez -8, ahora por 12 más
y finalmente menos 2 por 2. Eso me daría entonces un total de menos 184. Ok, entonces R2, vamos a ponerlo acá, por si no se ve ahí, daría un total de menos 184. Por lo tanto, el área sería igual a la fracción R1, que sería 80 menos, por fórmula, menos 184 que me dio R2, todo entre 2, es decir, eso me va a dar 132 unidades lineales al cuadrado, porque es el área, ¿verdad? Y no conocemos si son centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, entonces ponemos unidades lineales al cuadrado. Ese sería el área de la figura del ejemplo 2. Vamos a hacer dos más para seguir viendo este procedimiento, para que a la hora de realizarlo en las prácticas y en los ejercicios no les cueste. Ok, vamos entonces con el ejemplo 3. Dice la indicación: calcule el área del siguiente polígono. Solo vamos a calcular el área. En el folleto está resuelto completamente este ejercicio. Podemos verlo acá para que ustedes lo detallen de nuevo el procedimiento, pero está completamente resuelto en el folleto. Vamos a utilizar de nuevo el método de Gauss. Recuerden, yo escojo un par ordenado de inicio, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo voy a escoger el par ordenado A. Siguiendo entonces contrario a las manecillas del reloj, sigue B. Siguiendo el mismo sentido, sigue C. Luego seguiría D. Y de último, de nuevo, con el que empecé, que sería A. Así defino el orden de los pares ordenados. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, de acuerdo a lo que escogí, quedaría de la siguiente manera. Entonces, el par ordenado A, que es el primero que escogí, sería el par ordenado 4,0. Luego el par ordenado B, que sería el par ordenado 4, menos 4. Luego el par ordenado C, que sería 6, menos 8. Luego el par ordenado D, que sería 8,0. Y el último sería con el que comencé, que sería el punto A, que sería 4,0. Entonces ahí tenemos los pares ordenados. Vamos a sacar ahora sí R1, aplicando, recuerden, primero multiplico de izquierda a derecha el primer número de A por el segundo de B, primero de B por el segundo de C, y así sucesivamente con todos. Eso quiere decir que R1, en este caso, me va a dar, o hacer la siguiente operación. Para obtener R1 sería multiplicar 4 por menos 4 más 4 por menos 8 más 6 por 0 más 8 por 0, para un total en este caso de menos 48. Ahí tendríamos R1. De la misma forma vamos a sacar ahora R2, voy a cambiar el color. Ahora al revés, segundo de A por el primero de B. Vamos a hacer entonces acá esto, ¿verdad? Segundo de B por el primero de C,
segundo de C por el primero de D y segundo de D por el primero de A para obtener R2. Entonces, en este caso, R2 sería multiplicar 0 por 4 más menos 4 por 6 más menos 8 por 8 más 0 por 4 para un total, en este caso, de menos 88. Por lo tanto, el área de esta figura sería aplicar la fórmula de Gauss, que sería la fracción R1, que es menos 48 menos 88, todo sobre 2, y eso me daría un total de 20 unidades lineales al cuadrado. Ahí tendríamos el área del ejemplo número 3. Nos quedaría un ejemplo más para detallar de nuevo este procedimiento, cómo sacar el área de un polígono irregular. Último ejemplo, entonces, calcular el área utilizando la fórmula de Gauss de la siguiente figura. Observen el polígono que tenemos. Vamos a utilizar entonces la fórmula de Gauss. De nuevo, escogemos cualquier punto de inicio. En este caso, por ejemplo, voy a escoger el punto I. Seguimos en este sentido, contrario al reloj, entonces sigue H. Continúo con el giro, sigue G. Si sigo con este giro, seguiría K. Seguimos con el giro, sigue J. Y de último, otra vez, el punto I con el que comenzamos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nos quedarían los padres ordenados en el siguiente orden. El punto I, que sería el par ordenado 5,5. El par ordenado H, que sería 1,3. En este caso, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Luego el par ordenado G, que sería 2,1. Luego el par ordenado K, que sería en este caso 7,1. Par ordenado J, que sería 7,4. Y de último el par ordenado con el que comencé, que sería el par ordenado I, 5,5. Ok, entonces para obtener R1, multiplico el primero de I por el segundo de H, primero de H, segundo de G, primero de G, segundo de K, y así sucesivamente seguimos ese patrón para obtener entonces R1, que en este caso sería la siguiente operación. Mucho cuidado, recuerden ir viendo. 5, en este caso vamos a escribir 5 por 3 más 1 por 1 más 2 por 1 más 7 por 4. Tener mucho cuidado ahí, no enredarse, más 7 por 5.
Eso me daría entonces un total de 81. Vamos ahora con R2. Vamos a hacerlo de otro color igualmente. Entonces multiplicamos segundo de I por el primero de H, segundo de H por el primero de G, y así sucesivamente. Seguimos el mismo patrón para encontrar entonces el valor de R2. ¿Qué sería R2? Entonces sería realizar la siguiente operación. Sería multiplicar 5 por 1 más 3 por 2 más 1 por 7 más 1 por 7 otra vez más, y finalmente 4 por 5, lo que me daría un total de 45. Por lo tanto, el área de este polígono irregular, aplicando la fórmula de Gauss, sería R1, que es 81, menos R2, que es 45, todo sobre 2, para un total de 18 unidades lineales al cuadrado. Ahí tenemos entonces el ejemplo número 4 resuelto, para que ustedes vean de nuevo en la fórmula en que vamos a utilizar el método, la fórmula de Gauss, para sacar el área de polígonos irregulares. Muy bien, una vez resueltos los ejemplos, vistos los procedimientos, en la página 41 aparecen los siguientes ejercicios. Observen las indicaciones. Para cada una de las siguientes figuras, determine el perímetro y el área. Aclaración: el área en cualquiera de estas figuras de esta práctica la vamos a determinar utilizando la fórmula de Gauss, no lo que dice ahí, que dice dividir la figura en polígonos más simples. Eso no, sino utilizando la fórmula de Gauss. Entonces observen, en la página 41 tenemos dos figuras, en la página 42 tenemos varias figuras, también sacarles el perímetro, sacarles el área. Ahí están las respuestas, inclusive para que ustedes verifiquen. En la página 43 también tenemos varias figuritas por ahí, y en la página 44 terminaría entonces la práctica. Esa sería la práctica que ustedes tendrían que resolver, ir trabajando. Recuerden, aclaración: el área solo con la fórmula de Gauss, y el perímetro como lo vemos en los ejemplos. Espero que haya quedado claro este procedimiento. Recuerden, con las consultas, preguntas con sus profesores o profesoras respectivos en las plataformas ya anunciadas. Saludos, que les vaya muy bien con los ejercicios. Nos vemos pronto.